Hola, hoy vamos a ver un poquito cómo funciona GEMA con la contabilidad. Sabemos que en todas las pymes, todas las empresas tienen que llevar un control exhaustivo de tanto sus gastos como sus ingresos para poder optimizar al máximo lo que son sus beneficios. Un beneficio de una empresa no consiste en solamente en apretar y tener los procesos de producción lo mejor posible, sino también en el aspecto de cobros y de pago, tiene que tener una forma viable para que así entre ambas cosas se generen los correspondientes beneficios. Entonces nosotros ya partimos de una premisa, y es que cuando estamos dentro de GEMA sabemos que al final, después de todo el proceso de gestión, llegamos a la factura. Esta factura que imprimimos, mandamos por PDF, ¿vale? Tiene un botoncito, que es ese botoncito amarillo que tiene en pantalla, que nos permite generar el apunte directamente en la contabilidad propia de GEMA. Ese apunte pues llevará, como siempre, su parte de cliente, su parte de IVA repercutido y su parte de venta. De igual forma pasa con el tema de las compras. Las compras, una vez que llegamos, metemos los albaranes para que crezcan las existencias, llegan las facturas, hacemos los correspondientes resumen de albaranes que nos han llegado. Con esta opción generamos la factura del proveedor. Esa factura tiene que ser, aparte de una forma de controlar que el importe de esa factura que nos vamos a tener que pagar es fiel reflejo de los albaranes que hemos recibido. Aparte de eso, tenemos también un icono amarillo que nos permite que pase el cargo, o sea, el apunte contable del proveedor, el IVA soportado y, por supuesto, la parte de compra, para ir después llevando un control de la misma. Entonces ya tenemos que, por ejemplo, para un primer caso, una de las empresas, uno de los impuestos que tienen que pagar las empresas, que es el IVA, la liquidación de IVA trimestral, pues ya tenemos dos datos, que son el IVA repercutido y el soportado, que nos entran casi de forma automática, por el hecho de llegar a tener hasta ahí, hasta ese punto. ¿Qué nos faltaría? Bueno, pues nos faltarían los gastos, evidentemente. Nos faltarían los gastos porque, claro, los gastos tenemos que diferenciar que hay gastos con IVA y gastos sin IVA. Entonces, los gastos que tienen IVA son los que nos van a ayudar, tales como la luz, tales como la telefonía, tales como algunos servicios de mantenimiento informático. Nos van a ayudar a que la liquidación que tengamos que hacer trimestralmente sea casi automática. Tenemos que tener en cuenta que para ayudarnos de todo este proceso siempre tenemos la ayuda en contabilidad, que también la tenemos aquí fuera, en la parte de gestión, o en contabilidad, de lo que se denominan por parte de Delta los extractos de cuenta. Un extracto de cuenta, por ejemplo, vamos a pedir un extracto de cuenta de un cliente, de este cliente. Lo que nos dice es que tiene una factura, ¿vale? Que esa factura es la D0 547 de un importe de 596 y que fue pagada en el mismo día que se entregó la factura. El saldo de este cliente es cero. O podemos ver otro cliente que tiene más movimiento, como son Cocinas Delta, donde vemos cómo en todo momento se van liquidando las facturas y las entregas. Las facturas y las entregas. Por ejemplo, vemos en este caso como hay una entrega de 408 euros antes de que se genere la factura se genera después. Total, vamos cuadrando así podemos tener todos los extractos de todos los clientes totalmente cuadrados. Y además vamos viendo cómo se va gestionando el IVA. En el caso de los proveedores pasa lo mismo. Tenemos un proveedor y aquí vemos todos los movimientos que tenemos con él y cómo va variando su saldo, la fecha y los apuntes donde vamos metiendo toda esa información por si queremos ver alguna corrección. Vale. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el IVA? Pues, por ejemplo, el IVA soportado, vemos como es un sumatorio, por ejemplo, esta cuenta, que para cada una de las facturas se va generando. Vemos ahí como para cada una se va haciendo un acumulado, cuando lleguen las liquidaciones pues se van haciendo. Y para el tema del IVA soportado,
pasa lo mismo, tenemos el mismo acumulado y luego ambas cuentas nos facilitan la liquidación. Volvemos a decir que esta información pasa casi de forma automática. Sin decir tiene que cuando nosotros estamos en gestión, cada vez que creamos un cliente, automáticamente generamos su cuenta contable. Cada vez que generamos un proveedor, generamos su cuenta contable. ¿Vale? Cada vez que generamos un acreedor, cada vez que generamos un trabajador, automáticamente se crean todas esas cuentas de forma automática en contabilidad. Ello nos facilita muchísimo, porque primero, no tenemos que volverla a crear en nuestro software de contabilidad, llevar las numeraciones que tenemos, buscar cuál es el último. No. Y además, otra cosa que también nos facilita de forma bastante importante es que vamos a tener una vinculación entre lo que es la gestión y la contabilidad. Es decir, un cobro va a tener una factura y ambas van a estar vinculadas por una cuenta, que esa cuenta va a estar en gestión, que va a hacer referencia a unos arbalanes, con lo cual vamos a conseguir tener una trazabilidad en todo nuestro sistema, casi desde el principio hasta el final. Veamos cómo, por ejemplo, se mete un gasto. Estamos en contabilidad, ¿vale? Siempre lo vamos a tener aquí en la parte de abajo. Vamos a meter, por ejemplo, un gasto general, un gasto que lleve IVA. Pues, por ejemplo, hoy, en el día de hoy, ¿qué día es hoy? Hoy es, por ejemplo, 28 del 2 del 2015. Tenemos la factura 45/U8 de Vodafone, porque es una factura de telefonía que tiene su cuenta de IVA soportado. Aquí hay muchas cuentas porque habría que hacer una limpieza de cuentas. Cada cliente tiene sus cuentas. Tengo una base de ejemplo, entonces, que va al 21. Y vamos a suponer que esto es un gasto de telefonía. No, perdón. Teléfono móvil aquí. Una cuenta del grupo 6, que son 120 euros. ¿Vale? Entonces aquí tenemos la cuenta del acreedor, la cuenta del IVA, la cuenta del gasto, ¿vale? Aquí tenemos cómo se hace la partición de IVA y basta con darle a este botoncito que ya automáticamente se genera la punta y nos dice que es el 1337. Después nos dice si queremos pagarla, nos decimos que no, nos venimos aquí, consultamos en nuestro diario, que es un diario totalmente de contabilidad tradicional. Vemos, y aquí tenemos nuestro apunte contable, ¿de acuerdo? Este apunte contable es un apunte tradicional con su debe, con su haber, pero que se genera de forma automática, ¿vale? De la misma forma, para poder actualizar todos son los cobros y todos son los pagos, pues entonces tenemos las correspondientes automatizaciones aquí. Por ejemplo, tenemos para llevar los pagarés, para poder hacer con un botoncito podemos hacer para anotar, negociar, abonar, vencimiento, el endoso, procesos que hacemos, pero que desde aquí se puede encontrar los talones de la misma forma, lo recibido y lo emitido. Luego también tenemos para hacer los movimientos de cash, de efectivo. Por ejemplo, vamos a suponer que le cobramos a un cliente de los que hemos dicho anteriormente, Olivos Armilla, le cobramos 100 euros en concepto de a cuenta de su factura, ¿vale? Entonces, si estamos, por ejemplo, en el cliente, automáticamente esta ventana le puede salir en una tablet perfectamente a nuestro comercial o a nuestro cobrador, puede hacer eso y automáticamente, si nos damos cuenta al grabar y decir que sí, ya está en contabilidad. Ahí podemos tener una caja para él, para después hacer trasvases o llevarlo toda la genérica. Y nos dice que es el apunte contable. Y ya entra en contabilidad, ¿vale? El cobro que ha hecho, por ejemplo, este comercial o este cobrador en el cliente. Ahora tiene que hacer un justificante, pues lo imprime. La impresión. Hombre, nosotros recomendamos que dicha impresión se haga en PDF. O sea, va a salir aquí ahora mismo impresa. Entonces, es lo mismo que hacíamos con la medición, ¿vale? Este documento que sale, ¿vale? Donde vemos los 100 euros a cuenta de su factura.
perfectamente podemos poner nuestro logotipo, en este caso no lo hemos puesto, y esto puede generar un PDF, como ya hemos visto varias veces, y dicho PDF pues perfectamente se puede mandar por correo electrónico tanto a la oficina como al cliente para que tenga su justificante, ¿de acuerdo? O evidentemente, y desde ahí ya pues se imprime, se hace lo que se quiera, ¿vale? Aquí también se puede permitir que se ponga la firma del cliente del consentimiento, en fin, lo que se quiera, ¿vale? Lo mismo pasa con los pagos, evidentemente. Luego tenemos una serie de opciones muy interesantes que nos permiten, evidentemente nos vamos dando cuenta de que la contabilidad va entrando casi de forma automática. O sea, si hacemos una domiciliación de telefónica o de telefonía, pues nos venimos aquí a los pagos, ¿vale? Se anota. Si nos damos cuenta, todos los formularios que estamos viendo que hacen que la contabilidad sea casi automática, va guiando al usuario. Son una serie de formularios que de alguna forma no le hace falta al cliente, o sea, al usuario saber las cuentas que van a utilizar. O sea, sí le hace falta tener unas pequeñas nociones porque nosotros podemos tener un cliente con una cuenta que es 43, el mismo nombre como proveedor y el mismo nombre a lo mejor como acreedor, porque nos da un servicio, nos vende un material y le hacemos un trabajo. Tiene que saber cada cosa lo que es. Pero de todas formas, de esta forma los errores que se pueden producir se pueden detectar más de forma dinámica y rápida. Además de las domiciliaciones y las transferencias, tanto recibidas como emitidas o un confirming, también tenemos unas opciones que después nos van a ayudar mucho en hacer los movimientos entre nuestras cajas o entre nuestros bancos. Por ejemplo, tenemos dos cajas, la de un comercial y la principal. Cuando tenemos testeado lo que ha comprado el comercial, porque el saldo es lo mismo que ha traído a la oficina, podemos hacer un apunte para que eso vaya a la caja principal. Si por ejemplo tenemos una cuenta corriente y una póliza, pues para hacer movimiento entre una y otra. O por ejemplo, si tenemos un dinero en la caja y lo llevamos al banco, pues de la misma forma. Estas tres opciones que parecen muy simples, pero agilizan mucho a la hora del sentido que lleva nuestra contabilidad. Sin duda, antes de que se nos olvide, sin duda una cosa, los extractos de cuentas se pueden pedir también por conciliaciones de varias empresas. Por ejemplo, tenemos una empresa que se llama A y tenemos una empresa que se llama B, y en ambas existe un cliente que es el 10, pues tenemos una opción para que se pueda pedir de forma unívoca el saldo uniendo las dos cuentas, ¿vale? Esto todo va enfocado también a optimizar los cobros con los clientes, el extracto de cuenta, porque de esa forma evitamos el que haya cantidades que se queden atrasadas y siempre vamos descontando de la última, ¿vale? Una cosa también importante a la hora de obtener información, bueno, este programa de contabilidad incorpora los típicos balances de pérdida y ganancia que muchas veces nos piden los bancos, por ejemplo en este caso. Vale, de acuerdo, nos da lo típico, vale. También puede ser mandado por correo electrónico, tal, lo típico. Tenemos también balance de cuentas entre fechas, ver cómo están las estas. Pero hay una opción muy importante que hemos hablado, que tenemos que hablar un poquito, porque es un listado del control de la empresa. Este listado da una información bastante importante, es como un balance de cuentas entre las cuentas que se deseen, pero lo más importante de todo es que lo saca por grupos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, mes a mes, aquí tenemos, las cantidades son un poco grandes, hay que agrandar un poquito el campo, ¿vale? Mes a mes vamos viendo, y además con una media, los importes que vamos teniendo. Por ejemplo, aquí en compras, pues este mes, en febrero, hemos tenido 277. Por ejemplo, en agosto hemos tenido devolución de 1624. Y luego también vamos viendo mes a mes los diferentes gastos que vamos teniendo, ¿vale? ¿Vale? Con todas las cuentas, con sus grupos correspondientes. Y de la misma forma vamos teniendo también, por ejemplo, las ventas, ¿no? Los diferentes movimientos bancarios, los diferentes, o sea, el grupo que nosotros deseemos que queremos trabajar, las ventas, cómo se produce, todo lo que nosotros vamos teniendo lo vamos teniendo de esta forma. Esto es un documento bastante interesante.
¿De acuerdo? Y ya por último, reflejar que, bueno, tiene una serie de utilidades para buscar una cantidad rápida en el diario o para hacer un borrado de asientos múltiples. Por ejemplo, vamos a suponer que cualquier cosa se ha producido, o sea, hemos metido una serie de apuntes y no hemos equivocado de empresa, pues de esta forma se borran y ya está. O duplicar un apunte. Por ejemplo, tenemos un apunte, por ejemplo, de un préstamo. Aunque tenemos también la contabilización, pero bueno, si tenemos un apunte del préstamo que te va a producir todos los meses, pues lo podemos hacer 12 meses y ya lo tenemos metido hasta el final. No hay que estar todos los meses metiéndolo. ¿De acuerdo? Cosas importantes que agilizan sobre todo el trabajo de las personas que van a trabajar con el programa. Una opción también importante es contabilizar una nómina. O sea, el asesor laboral da la nómina, pues entonces automáticamente aquí pues se puede meter. Por ejemplo, vemos un ejemplo. Tenemos un trabajador que se llama como se van cogiendo las diferentes cuentas. Vamos a poner por ejemplo que es de marzo, que cobra 1.200 de seguridad social, de un RPF de 26, ¿vale? Lo grabamos y nuevamente tenemos nuestro icono amarillo que nos hace el correspondiente apunte y nos dice que es el último. Vamos a la contabilidad y vemos el apunte cómo se ha generado. En fin, esto es un poquillo la introducción a los hábitos más cotidianos de la contabilidad desde el punto de vista de GEMA.